Iniciaremos haciendo una evaluación objetiva, la cual la vamos a dividir en dos partes, en un scan test y en un screen test. En el scan test vamos a mirar la postura, la marcha con la que llega nuestro paciente al consultorio. Va a ser una vista rápida. Y en el screen test ya es una vista más profunda del cuadrante en el que se encuentra la lesión de nuestro paciente. En este caso va a ser del cuadrante inferior debido a que nuestro paciente presenta una ruptura del ligamento rotuliano. En el scan test vamos a mirar rápidamente la postura, vamos a observar que nuestro paciente tiene la rodilla derecha en semiflexión y vamos a ver cómo nuestra cadera está ascendida, por lo tanto nos hace pensar que hay una compensación. Acá podemos ver en la marcha que hay una marcha antálgica que se salta varias fases, por ejemplo el contacto inicial, la respuesta a la carga, no hay un apoyo medio en el pie derecho y no hay un prebalanceo correctamente. En el screen test de rodilla, en el test de cuclilla, podemos ver que nuestro paciente inicia con la cadera flexionada, que la pierna derecha no se encuentra bien extendida, que la rótula es una rótula que no está medializada, sino que balancea mucho. Vemos que a la hora de bajar la cadera intenta hacer compensación, que el peso lo lleva más que todo en la pierna izquierda, que no puede bajar bien y vemos inestable lo que es la patela y la cadera. Y el paciente refiere dolor a la hora de extender. Buen día, ahora realizaremos el respectivo análisis de marcha a nuestro paciente. Cabe recordar que su marcha se encuentra alterada debido a la ruptura del tendón rotuliano. Es por ello que evaluaremos las dos fases de la marcha, como lo es la fase de apoyo y la fase de balanceo. Bien, la fase de apoyo consta de 5 etapas. La primera es contacto inicial, la segunda respuesta a la carga, tercera soporte medio, cuarto soporte terminal y quinto prebalanceo. Y la fase de balanceo se divide en 3 etapas: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. Bien, ahora realizaremos el respectivo análisis. Bien, para la fase de apoyo iniciaremos con el contacto inicial. Es por ello que lo dividimos en 3 sectores: en cadera, rodilla y pie. Para la cadera iniciamos con la pierna derecha. Entonces, el vector pasa por delante de la cadera, tiene un torque flexor con acción del glúteo mayor e isquiotibiales, los cuales presentan una contracción excéntrica para mantener el torque flexor. Presenta una leve rotación del hemicuerpo derecho con respecto al izquierdo. En cuanto a la cadera izquierda, el vector pasa por delante de la cadera, tiene un torque flexor con acción del glúteo mayor e isquiotibiales, los cuales presentan una contracción excéntrica para mantener el torque flexor. En cuanto a la rodilla, su grado normal es una flexión de 10 grados. En cuanto a la rodilla derecha, el vector pasa por detrás de la rodilla, tiene un torque flexor con acción del cuádriceps, el cual presenta una contracción excéntrica para estabilizar la rodilla en esta fase, notando así que debido a que la afectación es directamente en el tendón rotuliano, la rodilla va a permanecer en semiflexión. En cuanto a la rodilla izquierda, el vector pasa por detrás de la rodilla, tiene un torque flexor con acción del cuádriceps, el cual presenta una contracción excéntrica para estabilizar la rodilla en esta fase. Aquí observamos claramente que la rodilla siempre está en extensión, lo que ayuda a estabilizar el cuerpo debido a que la derecha siempre se encuentra en una semiflexión. En cuanto al pie, básicamente este se encuentra en esta fase en neutro. En cuanto al pie derecho, el vector pasa por delante del tobillo, se observa que tiene un torque plantiflexor con acción de los músculos tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo, los cuales presentan una contracción concéntrica y la posición neutra del tobillo, y es por ello que no hace un despegue del medio pie y antepié. En cuanto al pie izquierdo, el vector pasa por detrás del tobillo. Este tiene un torque plantiflexor con acción de los músculos tibial anterior y extensor común de los dedos.
Este presenta una contracción excéntrica para mantener así la posición neutra del tobillo. Igualmente, no hace el despegue del medio pie, pero sí de parte del antepié, manteniendo despegados los 5 dedos del suelo. Continuamos con respuesta a la carga, la cual está compuesta por un 10%. Iniciamos con cadera derecha, la cual debe estar en 30 grados. Bien, aquí el vector de la cadera pasa por delante de la cadera, teniendo un torque de flexión por la acción de los músculos isquiotibiales y glúteo mayor anterior, teniendo una contracción excéntrica. En cuanto a la cadera izquierda, el vector de la cadera pasa posterior de la cadera, teniendo un torque en extensión por acción de los músculos isquiotibiales y glúteo mayor, presentando así una extensión. La rodilla, esta debe estar en un promedio de 20 grados. En cuanto a la rodilla derecha, el vector de la rodilla pasa por detrás de la rodilla, por lo tanto tiene un torque flexor por la acción de los músculos cuádriceps, teniendo una contracción concéntrica, ya que este permanece aún en semiflexión. En cuanto a la rodilla izquierda, el vector de rodilla pasa por en medio de la rodilla, por lo tanto tiene un torque extensor por la acción de los músculos cuádriceps, teniendo una contracción excéntrica, manteniéndose así en una extensión. El pie, aquí el pie se compone de 15 grados. En cuanto al pie derecho, el vector del pie pasa por delante, teniendo un torque dorsiflexor por la acción de los músculos tibial anterior, teniendo una contracción concéntrica, donde se observa una posición de versión del pie. En cuanto al pie izquierdo, el vector del pie pasa por detrás, teniendo un torque de plantiflexión por la acción de los músculos tibial anterior y extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo, teniendo una contracción excéntrica, observando una posición de versión y despegue del primer dedo, es decir, el hallux. Continuamos con soporte medio, el cual está compuesto por un 20%. Inicialmente, entre los rangos normales, la flexión de cadera debería estar en 10 grados. Aquí en la cadera derecha, el vector de la cadera pasa por anterior de la cadera, teniendo un torque flexor por la acción muscular de los isquiotibiales, en donde actúa el principio de la fase, teniendo una contracción excéntrica. Allí se puede evidenciar un tipo de rotación hacia la izquierda y la cadera con algo de anteversión. En cuanto a la cadera izquierda, el vector de la cadera pasa por posterior de la cadera, teniendo un torque extensor por la acción muscular de los isquiotibiales, en donde actúa el principio de la fase, teniendo una contracción excéntrica. En cuanto a la rodilla, para la flexión debería estar en 5 grados. En cuanto a los rangos normales, aquí en la cadera derecha, el vector de la rodilla pasa posterior, teniendo un torque flexor. Al principio de la fase se da por la acción muscular de los cuádriceps, realizando una contracción excéntrica y manteniéndose siempre en semiflexión. En cuanto a la rodilla izquierda, el vector de la rodilla pasa por medio de esta, teniendo un torque extensor. Al principio de la fase se da por la acción muscular de los cuádriceps, realizando así una contracción excéntrica, en donde se puede observar que ésta se encuentra en una hiperextensión. Pasamos al pie. Para la dorsiflexión, entre los rangos normales debería estar en 5 grados. Para el pie derecho, el vector del tobillo pasa por delante, teniendo un torque de dorsiflexor. Este se da por la acción muscular de los gastrosóleos, realizando así una estabilidad en el miembro inferior, teniendo una contracción excéntrica, donde el hallux hace una fuerza de propulsión para despegarse así del suelo. En cuanto al pie izquierdo, el vector del tobillo pasa por detrás, teniendo un torque plantiflexor, y este se da por la acción muscular de los gastrosóleos, realizando así una estabilidad en el miembro inferior, teniendo una contracción excéntrica. Continuamos con el soporte terminal, el cual está compuesto por un 20%. La cadera aquí en flexión, en sus rangos normales, debería ser de un 10%. Cuanto a la cadera derecha, el vector de cadera pasa por posterior de la cadera, teniendo un torque flexor por la acción muscular de los isquiotibiales, en donde actúa el principio de la fase, teniendo una contracción concéntrica debido a la posición del mismo. En cuanto a la cadera izquierda, el vector pasa por detrás de la cadera, teniendo un torque extensor con acción de los músculos flexores de cadera, es decir, psoas ilíaco, y tensor de la fascia lata. En cuanto a la rodilla, su grado normal debería estar en neutro, es decir, en 0. La rodilla derecha, el vector pasa por detrás de la rodilla, es decir, un torque extensor con la acción del psoas ilíaco y tensor de la fascia lata.
realizando así una contracción excéntrica para el control del torque. En cuanto a la rodilla derecha, el vector pasa por el medio de la articulación teniendo un torque extensor de baja intensidad, por lo que la estabilidad de la articulación se da de forma pasiva. En cuanto al pie, la dorsiflexión en sus rangos normales debería ser de un 10%. En cuanto al pie derecho, el vector pasa por delante del tobillo. Este tiene un torque dorsiflexor en el que actúan los gastrocnemios y el sóleo y realizan una contracción concéntrica para el control del balance. En cuanto al pie izquierdo, el vector pasa por delante del tobillo. Este tiene un torque dorsiflexor en el que actúan los gastrocnemios y el sóleo, realizando así una contracción excéntrica para el control del balanceo, y el pie se encuentra en una ligera eversión. En el prebalanceo, en la cadera derecha podemos ver que el vector se encuentra anterior, por lo tanto tiene un torque flexor por la acción muscular del psoas ilíaco, sartorio y los aductores, realizando una contracción concéntrica. La rodilla, el vector de la rodilla pasa por posterior, teniendo un torque flexor por la acción muscular de los cuádriceps, realizando una contracción concéntrica al inicio de esta fase, en la cual se ve una flexión de rodilla más pronunciada. En el tobillo podemos ver que el vector pasa por delante teniendo un torque dorsiflexor por la acción de los músculos gemelos y solo realizando una contracción concéntrica al principio de la fase, que al disminuir la actividad muscular se va anulando al perder contacto con el piso, en el cual se ve un despegue del retropié. En el miembro inferior izquierdo podemos ver que en la cadera el vector pasa por detrás, por lo tanto tiene un torque extensor por la acción muscular del psoas ilíaco, el recto anterior y los aductores, realizando una contracción excéntrica. En la rodilla podemos ver que el vector pasa posterior teniendo un torque flexor por la acción muscular de los cuádriceps, realizando una contracción excéntrica al inicio de esta fase. El vector del tobillo pasa por delante teniendo un torque dorsiflexor por la acción de los músculos gemelos y sóleos, realizando una contracción concéntrica al principio de la fase, que al disminuir la actividad muscular se va anulando al perder contacto con el piso. Allí se evidencia también un despegue del retropié. Vamos a la fase de balanceo inicial. Vamos a ver el miembro inferior derecho. En la parte de la cadera el músculo se proyecta hacia anterior a 20 grados de flexión, por lo que se puede inferir que realiza un rango normal de movimiento. En la rodilla podemos ver que el músculo se proyecta hacia posterior 30 grados de flexión, por lo que se puede inferir que, aunque sea un valor en el límite mínimo del movimiento, se encuentra en un rango anormal. En el cuello de pie el músculo se proyecta hacia anterior a 9 grados de dorsiflexión, por lo que podemos inferir que se encuentra por debajo de los rangos normales del movimiento y el paciente puede estar realizando compensaciones. En el miembro inferior izquierdo podemos ver que el músculo se proyecta hacia anterior a 19 grados de flexión, por lo que se puede inferir que realiza un rango normal de movimiento. En la rodilla vemos que el músculo se proyecta hacia posterior en 45 grados de flexión, por lo que se puede inferir que realiza un rango normal de movimiento. Y en el cuello de pie el músculo se proyecta hacia anterior 15 grados de dorsiflexión, por lo que se encuentra en un rango normal de movimiento. En el balanceo medio, en el miembro inferior derecho, podemos ver en la zona de la cadera que el músculo se proyecta hacia adelante 27 grados de flexión, por lo que podemos inferir que no se encuentra dentro de los valores normales del movimiento en esta fase, llevando la cadera hacia anteversión y con una ligera rotación externa. En la zona de la rodilla, el músculo se proyecta hacia posterior 23 grados de flexión, por lo que podemos inferir que, aunque está en el límite mínimo del movimiento, se encuentra dentro del rango adecuado, pero siempre con una ligera semiflexión. El tobillo podemos ver que se encuentra en neutro durante esta fase. En el miembro inferior izquierdo podemos ver que en la zona de la cadera el músculo se proyecta hacia adelante 18 grados de flexión, por lo que podemos inferir que se encuentra dentro de los valores normales de los movimientos en esta fase. En la rodilla el músculo se proyecta hacia posterior 23 grados, por lo que podemos inferir que se encuentra dentro de los valores normales de esta fase. Y el tobillo se encuentra en neutro durante esta fase.
Para finalizar tenemos el balanceo terminal. Enfocándonos en el miembro inferior derecho, podemos ver que en la cadera el movimiento se proyecta hacia anterior con una flexión de cadera a 26 grados, por lo tanto se encuentra entre los valores normales para este pivote. En la rodilla podemos observar que en esta fase se encuentra a 3 grados de flexión, por lo tanto se encuentra con un aumento de flexión. El tobillo en esta fase se encuentra en neutro, está a 0 grados. Se encuentra entre los valores normales de este movimiento. Se observa también que no se presenta un despegue del pie del suelo. En el balanceo terminal, en el miembro inferior izquierdo, el movimiento se proyecta hacia anterior con una flexión de cadera proyectándose una anterorección pélvica con una ligera rotación hacia la derecha y continuándose la flexión. En la rodilla podemos ver que en esta fase el pivote de la rodilla está neutro, por lo tanto se encuentran los valores normales. Y en el tobillo, en esta fase se encuentra neutro, por lo tanto se encuentra entre los valores normales para este movimiento, pero presentando una alteración en la cual no hay despegue del pie del suelo, esto debido a que está compensando para tener mayor equilibrio debido a la afectación del pie derecho. Bueno, estamos con nuestro paciente, vamos a evaluarle la movilidad activa, pasiva y resistida de su rodilla derecha. Entonces vamos a pedirle que por favor extienda su rodilla hasta donde más pueda. Ahí hay dolor, puedes extender un poco más la rodilla. Bueno, ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que haga flexión de rodilla hasta donde más pueda. Ahí duele. ¿Puedes flexionar más la rodilla? Listo, ahora vamos a evaluar rotación interna y rotación externa de rodilla. Entonces vas a llevar tu pie hacia afuera. Puedes hacerlo un poco más. ¿Te duele ahí? Ahora vas a llevar hacia adentro el pie. Muy bien, ahí hay dolor. Ahora vamos a hacer la resistencia. Entonces vas a llevar tu pie arriba lo más que puedas y vas a avanzar. Ahora vamos a evaluar la flexión de rodilla derecha de nuestro paciente. Vamos a pedirle que haga la flexión y voy a hacer. Vamos a valorar la rotación interna y la rotación externa de nuestro paciente. Entonces voy a pedirle que ahora lo haremos con resistencia. Ahora vamos a hacer la rotación. Lo vas a vencer. Bueno, entonces para continuar con este proceso de evaluación en nuestra paciente, vamos a continuar con los patrones capsulares y no capsulares. Entonces con ellos vamos a partir de que vamos a evidenciar si las limitaciones del movimiento son a causa de una afectación de la cápsula articular o no. Entonces inicialmente se dice que el patrón de movimiento para las rodillas que primero se ve afectada
o hay una gran limitación de la flexión, y como segunda medida pues que va a haber una leve limitación a la extensión. Para ello, entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que también tener en cuenta los rangos de movimiento normales en la rodilla. Entonces, para ello, entonces tenemos que la rodilla tiene un rango de movimiento en flexión de 0 a 140, y para la extensión es el retorno de esa flexión, lo cual sería de 140 a 0 grados. Entonces, para ello necesitamos la siguiente evaluación. Vamos a dar continuación a esta evaluación en cuanto a los patrones capsulares y no capsulares. Para ello pues debemos tener en cuenta los rangos de movimiento, tanto pues a nivel de la rodilla, ya que fue pues el área afectada de nuestro paciente. Entonces vamos a dar inicio a ello. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Rincón, soy la fisioterapeuta en formación que lo va a tratar el día de hoy. El día de hoy pues le voy a realizar goniometría con el fin de medir la amplitud de sus movimientos y pues evidenciar el grado de afectación que produjo su lesión. Entonces para ello, por favor, se ubica boca abajo, con los pies fuera de la cama, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ubicar la barra fija paralela al muslo. El fulcro lo vamos a ubicar a nivel lateral de la línea poplitea, y la pierna va a estar lateral a la barra móvil. Vamos a fijarlo en el tercio distal del muslo, y pues inicialmente evidenciamos, no lo puedes tener. Me duele. Muy bien, entonces evidenciamos que el paciente inicia en los 20 grados de flexión. Vamos a realizar la flexión de manera Hasta pasiva. ahí, ¿Duele? Me duele, sí. Muy bien. Entonces ahí evidenciamos que el paciente realiza de 20 a 90 grados de flexión. Ahora vamos a realizar la extensión, a comprobar como evidentemente el paciente no realiza completa extensión y llega a los 20 grados de flexión. Listo. Ya obtenidos los datos de la goniometría, pues obtenemos que en la flexión inicia de 20 grados y va a finalizar a los 90 grados de la flexión. Y partiendo de eso, entonces para la extensión parte de los 90 grados y va hacia los 20 grados de flexión, porque no completa su extensión. Entonces, siendo así, para los dos, tanto para la flexión como la extensión, tenemos que hay una amplitud de movimiento en 70, y entonces procedemos a calcular a qué porcentaje representa eso de los rangos de movimientos normales. Entonces para ello tenemos, como anteriormente lo había comentado, que el rango de movimiento son 140. Entonces vamos a hacer la regla de 3, teniendo en cuenta que el 140 es el 100% en la amplitud del movimiento, y en los 70 grados es lo que vamos a calcular a qué porcentaje representa. Entonces para ello multiplicamos 70 por 100 y lo vamos a dividir en 140. Esto nos va a dar el resultado de 50%. De la misma manera hacemos esto con la extensión. Entonces tenemos que la extensión también equivale al 140, que son el 100%, y también obtuvimos 70 grados de extensión. Entonces lo que vamos a hacer es de nuevo multiplicar 70 por 100 y dividirlo en 140, y nos va a dar que efectivamente también tiene solo el 50% de la amplitud del movimiento. Teniendo en cuenta lo que inicialmente hablaba, que se va a ver se va a evidenciar una gran limitación en la flexión y
una leve limitación en la extensión, pues evidentemente acá se encuentran en el mismo porcentaje afectada la flexión y la extensión, por ende no sería un patrón capsular. En la evaluación de sensaciones finales podemos identificar que en el usuario con ruptura de tendón rotuliano se presenta un patrón capsular duro, ya que presenta hipomovilidad y resistencia al ejecutar el movimiento y no llega al tope final debido al dolor que se genera en la ejecución de estos movimientos, ya que los tendones son una de las estructuras no contráctiles, se genera bastante dolor y lo que genera esta limitación funcional.